Es decir, viviremos en la dimensión para la cual fuimos creados. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Amén. Hemos sido redimidos, hemos sido implantados, hemos sido cimentados, dice el apóstol Pablo. Hemos sido edificados en un reino inconmovible, sobrenatural. No podemos seguir viviendo con mentes naturales. Y es una de las aplicaciones cuando el apóstol Pablo dice que estamos viviendo carnalmente. No solamente tiene que ver con pecados morales, con pecados de ningún vicio. Carnalmente es mientras usted siga con su mente natural en vez de con la mente de Cristo que ya se le entregó. En vez de usar la mente espiritual. Eso es el ser un carnal. Entonces, cuando tú estás llamado por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, se te ha dado entrada a una relación íntima, personal con el Padre. Una de las primeras cosas que tienen que suceder es que la mente carnal tiene que dejar de dominar y la espiritual tome el dominio.